Gracias por nuevamente estarnos acompañando acá en nuestra actividad científica mensual. Y pues esta noche pues para la sociedad cundinamarquesa es un honor tener esta mesa de lujo porque pues reunimos a gran parte de los pioneros de la reanimación en nuestro país, no solamente acá en Bogotá, sino a nivel nacional. Y pues hoy nos acompaña el doctor Hernando Matiz, quien es cardiólogo e internista, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Actualmente es el director del Centro de Simulación de Habilidades Clínicas Valentín Fuster de la Fundación Cardioinfantil. Nos acompaña el doctor Adalberto Maya, médico especialista en medicina familiar integral de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en educación médica en la Universidad de La Sabana, fellow en simulación clínica de la Universidad de Harvard, doctorado en ciencias en educación de la Universidad del Tolima, diplomado en aprendizaje basado en problemas, Universidad Maastricht de Holanda, y profesor y director del Centro de Simulación de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de la Asociación Latinoamericana de Simulación. Nos acompaña también el doctor Norman Jaimes Salazar, médico especialista en salud ocupacional, instructor de la American Heart Association, director Centro de Simulación Clínica de la Universidad Militar Nueva Granada, tesorero Asociación Colombiana de Simulación. También nos acompaña el doctor Germán Alonso Barrera, médico de la Universidad Nacional, especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres, es coordinador de emergencias de la Secretaría Distrital de Salud, actual coordinador del Laboratorio de Simulación de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Nos acompaña también Yuri Bustos Martínez, médico de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, coordinador del Centro de Simulación de la Universidad del Rosario y jefe del Departamento de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. Nos acompaña también el doctor Santos Fidel Góngora. Él es médico familiar, máster en medicina de urgencias, coordinador de cursos AJA de la Cruz Roja Colombiana, instructor del Comité Nacional de Reanimación SCARE y profesor de posgrado de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque. Nos acompaña también el doctor Luis Eduardo Vargas, médico emergenciólogo, director de urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá, director de posgrado de emergenciología de la Universidad del Rosario. Nos acompaña el doctor Rafael Sarmiento, expresidente del Comité de Reanimación, presidente honorario de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Y finalmente nos acompaña el doctor Ricardo Navarro, quien es expresidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y hasta el mes pasado fue el coordinador del Comité Nacional de Reanimación del SCARE y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Doctores, de antemano muchísimas gracias y bienvenidos a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Doy la palabra al doctor Navarro. Muchas gracias, doctor Jairo. Doctor Jairo, presidente de la Sociedad Cundinamarquesa, que gentilmente se dio este espacio para el Comité de Reanimación y tuvimos pues el agradecimiento de que todos los que invitamos quisieron hoy venir y participar. Todos ellos son personas supremamente valiosas en reanimación, todos ellos son formadores de no solamente de proveedores en salud y en reanimación, proveedores de reanimación a nivel de la comunidad, sino también son capacitadores de instructores, son formadores de instructores. Quería antes de iniciar poner un video que ustedes encuentran fácilmente en internet y que es una de las ideas de uno de los que hoy participan en esta mesa redonda, para que ojalá a nivel de los conductores, de los taxistas, o cuando uno saca el pase, que ojalá le dieran ese pequeño video de ver lo sencillo que es la reanimación.
Se me olvidó decir una cosa, y es que este evento se está transmitiendo a través de Scare TV. Ha sido muy exitoso porque pues esto se transmite no solamente a nivel nacional, sino inclusive gente en otros países también nos está viendo. Entonces, comenzando, voy a leer un pequeño fragmento de una nota que hizo el doctor Rafael Sarmiento hace unos años. Dice: en 1985, cuando la Sociedad Colombiana de Anestesiología agregó a su razón social el vocablo de reanimación, inició su labor en nuestro comité. Fue conformado inicialmente por los doctores Julio Enrique Peña Vaquero, Jorge Osorio Reyes, Alfredo León y Rafael Sarmiento Montero. Se dotó con los elementos necesarios para su buen funcionamiento y llevó a cabo múltiples cursos de reanimación, fundamentalmente básica, tanto en la ciudad de Bogotá como en el resto del país. Y quiero comentar una nota que hizo el doctor Alonso Gómez, que fue ministro de Salud, en un libro que hicieron en conjunto con el doctor Matiz y con el hijo del doctor Alonso Gómez, Hernando. Dice: situémonos en el siglo pasado, a finales de la década de los 70. El avión de Avianca, procedente de Bogotá, había aterrizado en el aeropuerto de Cúcuta hacía algunos minutos. Doña Miriam de Matiz, la esposa del profesor Hernando Matiz, aguardaba pacientemente al pie de la cinta rodante la salida de sus maletas. Cuando empezaron a llegar y mientras hacía sus mejores esfuerzos para sacarlas de la cinta, escuchó un no disimulado comentario de una de las elegantes damas que hacían parte de la comitiva de recepción. Comillas: mira, ¿qué se creerá la señora de Matiz trayendo esa cantidad de maletas solo por un fin de semana? Cierra comillas. ¿Cuál sería la sorpresa de las damas en mención cuando apareció el médico cabeza de la recepción? Buscó afanosamente al profesor Matiz, quien apenas aparecía en el escenario, y después de saludarlo respetuosamente, le preguntó si habían llegado todas las maletas, incluyendo las que traían los maniquíes para el curso de reanimación. Sonrió socarronamente Madame Matiz y aceptó el recibimiento de las apenadas damas. Salieron todos del aeropuerto, abordaron los carros de la comitiva y salieron con maletas y todo rumbo al hotel. Sigue el doctor Alonso Gómez diciendo: a la sazón, yo era un médico en formación a comienzos del segundo lustro de la década, o sea, 77. Después de haber estudiado reanimación medical, nombre que le daban los franceses al cuidado intensivo, logré ingresar a la UCI de San Juan de Dios y detentar el flamante título de médico de la mañana. Allí me reencontré con el profesor Matiz, quien era el jefe de cardiología y a quien yo había conocido a propósito de mis rotaciones de internado.
por motivos que no es del caso relatar, pero que tuvieron que ver con la utilización de vasodilatadores en la falla cardíaca, tuve el honor de recibir la invitación del profesor para colaborarle en los cursos de reanimación cardiopulmonar que él impartía a lo largo y ancho del país, mientras él era profesor de la Universidad Nacional de Colombia, haciendo parte de los Tulane Boys, un grupo de adelantados que estudió en Estados Unidos y regresó a la universidad para devolver sus conocimientos adquiridos. Y esta es la parte que termino con este párrafo que me parece la forma de humor que tiene el doctor Gómez. Dice: y así comencé con mi primera tarea, cargar las maletas con las muñecas del doctor Matiz, 8 en total que él había conseguido en rebaja en los congresos a donde asistía. Entenderá el lector mi agrado y descanso cuando salían a recibir al profesor en alguna de las ciudades a donde llegábamos. Siempre tenían a alguien para cargar las maletas, y Cúcuta no fue la excepción. Llegó alguien, recogió las maletas, las introdujo en el carro y parte sin novedad. No tuve que llevar en el taxi las muñecas del doctor Matiz, y digo taxi porque para la época la recepción era para el doctor Matiz y solamente había espacio para él y su señora en los carros de la comitiva. Yo tenía que arreglármelas al principio para llegar al hotel una media hora después. Sin embargo, esto nunca me amilanó. Seguía siendo con mucho orgullo parte del curso de reanimación. Esto que dice el doctor Alonso Gómez, lo vivimos todos los que tenemos que trabajar en reanimación: cargar muñecos, cargar maniquíes, cargar simuladores, desde días antes preparar todo el curso, llegar a los hoteles. En algunas ocasiones llegábamos a hoteles muy humildes. Hoy en día la infraestructura de todo en la Escari ha mejorado, pero es un gran esfuerzo para realmente lo que uno desde el punto de vista económico gana. La gran satisfacción es haber compartido unos conocimientos y haber realizado una serie de habilidades psicomotoras que redundan en el manejo de los pacientes. Y yo traigo una serie de preguntas. Sin embargo, quiero que ustedes participen libremente en que quiera preguntar. La mesa, ustedes ven que es una mesa selecta, todos son instructores, profesores, técnicos de la mayor reputación en reanimación en el país. Entonces quería comenzar con el doctor Matiz, preguntándole al doctor Matiz cómo nació la reanimación en Colombia. Bueno, muchas gracias y agradecimientos. Me tomo la vocería de todos mis compañeros para agradecer de una vez la invitación que nos han hecho a todos, y nos complace mucho que la Sociedad de Anestesia esté haciendo este tipo de foros. Al fin y al cabo, como ustedes van a ver en la historia que voy a narrar, pues simplemente la reanimación fue iniciada, como era de esperar, por la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Cuando uno trata de hacer un relato histórico, pues siempre corre el riesgo de que se le queden algunos datos por fuera, de manera que quien quiera añadir algo importante. Ahora, ante la posibilidad de tener que relatar algo de los cuales uno no fue testigo desde un principio, tal vez, entonces yo traté de arrimarme a la mejor fuente. Y la mejor fuente, como ya se mencionó aquí, pues es el doctor Rafael Sarmiento. Y como alcanzaron a relatar en el escrito de él, pues en mayo de 1985 se formó lo que se llamó el primer comité de reanimación, que estaba compuesto por el doctor Rafael Sarmiento, por el doctor Fernando Flores, que todavía naturalmente está vivo también, afortunadamente. El doctor Fernando Flores había hecho un entrenamiento en anestesia después de su entrenamiento completo. Entre las cosas que se habían traído, uno siempre se trae algo, y se trajo el primer maniquí Resuciani de reanimación de Copenhague. De manera que ese maniquí, pues nosotros lo disfrutamos muchísimo en el Hospital Zabalías, hasta que se rompió a pedazos del palo que le dábamos a ese maniquí.
La otra persona que era miembro de este comité es el doctor Jorge Osorio Reyes y el doctor Julio Enrique Peña. Pues yo creía que esto era únicamente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, pero el doctor Sarmiento me decía que en este tiempo ya existía SCALE y que los diplomas aparentemente también figura ya el nombre de SCALE. Esto probablemente no lo puede aclarar el doctor Sarmiento. Posteriormente, ante este movimiento y algunas de las reuniones de SCALE, entiendo, pues comenzó a haber ciertas dificultades en el hecho de que querían que se descentralizara la sociedad de anestesia, y los primeros que naturalmente ustedes se pueden imaginar que querían descentralizarse fueron los paisas, y se llevaron para Medellín el comité de reanimación, y podríamos decir que allí en Medellín fue el primer paro del comité de reanimación, porque en menos de un año, entiendo, ni hicieron nada y se acabó. Ante esto nuevamente surgió el doctor Bernardo Campo de Manizales y nuevamente el doctor Rafael Sarmiento, que se hicieron cargo nuevamente por cuenta de SCARE del comité de reanimación. Ellos, me contaba el doctor Sarmiento, jocosamente llamaban esto el comité de reanimar la reanimación, porque prácticamente se había muerto este movimiento. El doctor Ocampo se retiró al año del comité, no sé exactamente por qué, y después siguió el doctor Rafael Sarmiento, que entiendo hasta hace más o menos unos 3 años estuvo en el comité, y luego asumió sus funciones el doctor Navarro. Y lo que me han informado es que el doctor Navarro dejó el comité por pasar a la junta directiva de la SCARE, la Sociedad de Anestesia, y asumió el doctor Javier Osorio, que probablemente ha sido alumno de todos nosotros también, y todos lo conocemos, de manera que nos complace mucho que él esté en el comité, y verdaderamente se necesitaba una persona de interés, de conocimiento, para que pudiera reemplazar al doctor Ricardo Navarro. Posteriormente vino el movimiento de la separación, digamos, o lo que se llamó la universidad por secesión, cuando nos separamos los docentes de la Universidad Nacional y nos fuimos a formar el Bosque, la Universidad del Bosque, y desde allí también iniciamos nuevamente los talleres de reanimación, y el 15 de agosto del 2001 Wanda Miranda pues nos declaró el primer centro en ese tiempo, digamos, certificado por AJA, no cualificado en el sentido de que todos los centros que en ese momento estaban haciendo la animación pues podían tener las mismas cualidades para ser nombrados en esa forma. Hubo otro movimiento muy importante y fue en 1997. Este movimiento fue iniciado por la doctora Beatriz Londoño, secretaria de Salud del Distrito, y por el doctor Gabriel Paredes, que todos conocemos aquí, que era director del CRU. Ellos nos llamaron a una serie de personas también para formar un comité de reanimación, ya en parte o en cabeza y responsabilidad del distrito. Allí naturalmente nuevamente fue llamado el doctor Rafael Sarmiento, quien vino como representante de SCARE, el doctor Ricardo Beltrán, que vino como representante de la Sociedad de Cuidado Intensivo, el doctor Horacio Giraldo, representante de la Sociedad de Neumología, y yo como representante de la Sociedad de Cardiología. Nos acompañaron también a alguna sociedad que había en ese tiempo de trauma, que no sé si todavía existe, pero no persistieron en su ayuda, hacia los 3 meses no volvieron, y hubo también un representante de la Sociedad de Cirugía General que tampoco volvió. Este comité trabajó en realidad muy juiciosamente bajo la dirección del doctor Gabriel Paredes. Elaboramos la primera cartilla de RCP básica,
en español, que desafortunadamente no tuvo mucha circulación. El distrito no tenía plata para difundirla, y allí se esbozó, recuerdo, el primer registro nacional de paro, que entiendo el doctor Navarro también nos ayudó en esa ocasión para el registro nacional de paro, y que tampoco desafortunadamente tuvo divulgación por parte de la Secretaría. Yo creo que la Secretaría tiene el mérito de que el doctor Paredes hizo lo que se llamó en las primeras jornadas del primer respondiente. Él buscaba maniquíes de todas las universidades que podíamos prestarle maniquíes. Mandábamos en ese tiempo los estudiantes de sexto semestre de muchas facultades de medicina, porque él se presentaba allí en algunos de los parques de Bogotá con un grupo de 4.000 choferes de taxis que iban a ser entrenados en reanimación cardiopulmonar básica, y él llamaba eso el primer respondiente. Creo que el doctor Lucho, estoy seguro, y el doctor Navarro, que ya estaban, el doctor Barrera, que ya estaban en la Secretaría de Golpe, les ayudaron mucho en estas sesiones. Ellos completaron más o menos un total de 12.000 personas. El esfuerzo del doctor Paredes también era que quería obtener el récord Guinness, que fuera el primer grupo masivo de reanimación, pero al fin creo que los de Guinness nunca vinieron entonces nos dejaron metidos. En esto pues participaron el Hospital San José, la Universidad del Bosque, todos los centros que teníamos uno que otro maniquí, de noche hablaba con el doctor Paredes y me decían que todavía se están haciendo esos cursos en el distrito, que me parece que son cursos muy útiles. Yo posteriormente pasé a la Universidad del Bosque. Allí entrenamos más o menos unos 5.000 médicos y enfermeras en reanimación básica y avanzada hasta 1998, tengo esa estadística, cuando yo me retiré del Bosque para irme para la cardio infantil. Coincidente con esta fecha surgió un movimiento en Colombia que fue el movimiento de la simulación en medicina, en la cual inicialmente también nos metimos muchas facultades de medicina, y aunque no todas las universidades que hacen simulación hacen reanimación, sí, la mayoría de esas universidades siguieron haciendo y multiplicando los talleres de reanimación, por lo menos en Bogotá. Vino gente de Cali a entrenarse con instructores aquí en Bogotá, vino gente de Medellín, de manera que el CES de Medellín, la parte de la Universidad del Valle, la Fundación Salamandra, ellos todos en ese tiempo estaban en la fiebre de que el centro tenía que ser aprobado AJA, cosa que yo creo que no es importante. La ventaja que tiene AJA es que verdaderamente tiene unos cursos muy disciplinados, muy bien hechos, con una gran base de nociones sobre pedagogía en simulación, de manera que ese es el esfuerzo, ese es lo que hemos seguido varias personas que nos mantenemos en AJA, pero yo creo que de golpe se puede plantear aquí, y una de las cosas que se planteó en el comité del distrito era que por qué teníamos que estarlo sometiendo a AJA, y que fácilmente el distrito podría, con la ayuda de las universidades y el avance universitario, podrían hacer sus cursos como en este momento se están haciendo. Por esta misma época, pues naturalmente surgieron las universidades que hacían simulación, UTCA, la Universidad Nacional, el CES de Medellín, el Hospital Militar Central, la Universidad de los Andes, el Rosario, la Cruz Roja y también la Universidad Javeriana. Y por esta época también surgieron unos grupos particulares, grupos no universitarios, como el grupo de Salamandra,
y el grupo de PLA, que comenzaron a hacer talleres de reanimación. También en Bogotá y en muchos sitios ellos descentralizaron probablemente también la enseñanza de reanimación. Luego, con la creación de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica de Ciencias de la Salud, que se llama así, parte de la labor de la mayoría de estos centros. En este momento tenemos alrededor de 96 centros donde se hace simulación, tanto en medicina como en enfermería, y vale la pena recalcar que en muchas universidades, por ejemplo en la Universidad Nacional, el movimiento de simulación lo iniciaron la Facultad de Enfermería, como fue la Universidad Nacional y como fue también la Universidad Javeriana, y como fue también la universidad, una otra universidad, no recuerdo en este momento, la Universidad de La Sabana. No conozco estadísticas recientes de otros sitios, pero la mayoría de los laboratorios en este momento están haciendo cursos de reanimación básica, cursos de reanimación básica, algunos que iniciamos reanimación básica cuando no éramos todavía aprobados AJA, pero la mayoría estamos haciendo BLS, ACLS, PALS. Estamos haciendo también cursos de cuidado intensivo pediátrico, que estos no son patrocinados por AJA, pero son patrocinados por la Academia Americana de Pediatría. Y se han hecho otra serie de cursos, entiendo, la Universidad de los Andes ha agregado, además de los cursos de animación, cursos más avanzados de trauma, también como lo hizo la Universidad de Salamandra. Naturalmente, los iniciadores de la simulación en trauma son especialmente la Universidad Militar de Medicina, que cumple un excelente papel en estos labores de la simulación en urgencias y en trauma. Entiendo que ha habido algunos sitios donde se ha hecho también simulación en la parte de desastres, tanto por parte del distrito. Ustedes han hecho de desastres, Salamandra ha hecho parte de simulación en desastres, y más o menos de golpe cada centro está entrenando más o menos entre 3.500 entre médicos, enfermeras, particularmente en la Fundación Cambio Infantil nos dedicamos primero, el laboratorio se abrió, pero se abrió inicialmente para entrenar enfermeras. Nosotros tenemos 650 enfermeras de la Fundación Cambio Infantil, que todas son certificadas BLS, ACLS, y las que están en pediatría también. En PALS ahorita cumplieron 2 años y se comienza nuevamente el movimiento a través de esto. Y esto lo digo como cosa importante que debemos hacer, que no solamente son el personal médico, enfermeras y médicos, sino que hay que entrenar a las personas de soporte, laboratorios, tecnólogos, porque esta gente es la primera que muchas veces también tiene la posibilidad de trabajar en paro. Otros hemos iniciado también el ejercicio de la desfibrilación externa automática, con cursos a la comunidad, cursos a las empresas. Desafortunadamente no hemos podido tener mucho éxito en esto. Ahora, con el cambio de junta directiva que hubo del Comité Nacional de Reanimación dirigido por el doctor Vargas, uno de sus pilares de trabajo es también precisamente la parte de iniciar el DEA en las empresas, en los trabajos, etc. Y se han hecho intentos a través de senadores, pero mientras este país tenga urgencia por cosas distintas a la salud, como la política, la política, esos
papeles que se han pasado allí para hacer el comité. Lo que se pretende y lo que pretende el Comité Nacional de Reanimación es que el DEA sea declarado obligatorio en lugares públicos, como probablemente dirá quien está encargado del DEA, y que el DEA sea tan obligatorio como tener un extinguidor de incendio en todos los edificios. Hubo otra iniciativa en reanimación que precisamente obtuve del doctor Alonso Gómez, y fue una iniciativa del Ministerio de Salud que contrató un grupo español. Hubo un intercambio por café, y ese intercambio por café vino una universidad, yo no sé si fue la Universidad de Sevilla, Marqués de Valdecilla de Santander, y ellos vinieron y estuvieron aquí casi un mes, prepararon a la gente, y de este movimiento precisamente surgió otro centro de la Universidad Nacional, que es el CEMU, y el CEMU se ha dedicado exclusivamente a hacer reanimación cardiopulmonar, y han cumplido verdaderamente una labor exitosa. Han surgido más grupos universitarios, han surgido ejercicios privados de reanimación, y los esfuerzos que está haciendo la Sociedad Colombiana de Anestesia también, y el SCARE en sus diferentes seccionales. Ha habido 3 publicaciones de reanimación cerebro-cardiopulmonar en 1992, que lo hice yo, el soporte vital básico y avanzado, que lo hice con el doctor Alonso Gómez, padre, y el doctor Hernando Gómez, hijo, y recientemente acabé de hacer un libro que se llama Reanimación Cardiopulmonar, Nuevas Guías, que lo distribuye la editorial Distribuna. Y las publicaciones que también he recibido, que me han parecido muy buenas, de SCARE, una publicación sobre reanimación, una publicación sobre arritmias cardíacas. Yo creo que todas las publicaciones que puedan servir de apoyo a esto son y serán bien recibidas por parte de todos, con el fin de fortificar este movimiento. Y peores cosas, probablemente hay algunos datos que se me hayan pasado, de haber omitido algunos esfuerzos particulares. Entonces esto es lo que yo le puedo contar de la reanimación, doctor Navarro. Muchas gracias, doctor Matiz, por toda esta historia que acaba de narrar usted, secuencial. Y alguna vez yo leí en una revista de cuidado crítico que decía el doctor Matiz que él había experimentado toda la reanimación y todo el endotelio, la alteración del endotelio hasta en su propio organismo, porque en uno de los cursos de reanimación en Estados Unidos, pues desafortunadamente se impactó y tuvo todas las complicaciones, y gracias a la reanimación lo tenemos acá luchando y nunca ha dejado de trabajar. Bueno, es una historia larga con el doctor Matiz y con cada uno de los personajes que nos encontramos, como el doctor Amaya. El doctor Amaya también ha sido un destacado líder en reanimación, ahora con la Javeriana, y se ha encargado también de toda la parte de capacitación en simulación. Tienen una vasta experiencia. Yo quería preguntarle cómo se ha avanzado, en lo que usted sabe, a nivel de las universidades en la capacitación en simulación. Bueno, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La pregunta, pues, muy puntual desde el punto de vista académico. La revisión que hemos venido haciendo acerca de la estrategia de la simulación para la reanimación, yo me he dedicado un poco más a lo que es la parte académica, la parte de estructuración conceptual de cómo utilizar la simulación para la reanimación, y haciendo un análisis de eso y mirando las universidades, vemos cómo tristemente
el panorama al interior de la universidad no ha sido tomado, y es un concepto muy personal y discutible, con la seriedad que debería tomarse frente a las necesidades del país. Me explico, ha sido una problemática más de grupos individuales, de personas que les gusta el espacio de la reanimación, inclusive de entidades que están por fuera de la universidad, y no se enfrenta a esa problemática como parte de la problemática curricular de las mismas universidades. Es así como mirando dentro de los programas, formalmente que aparezca un área que se dedique a la parte de reanimación cardiopulmonar muy específica y que tenga una secuenciación curricular, es muy difícil. Veía, por ejemplo, de pronto el CES tiene un programa de atención prehospitalaria que está estructurado dentro de su programa de pregrado y tiene una opción para estarlo haciendo con secuenciación, pero es tal vez una excepción, y ustedes me disculpan porque pues no puedo entrar al interior de cada una de las universidades. La limitación, por ejemplo, de ver que ya anestesia no se ve dentro de los currículum tradicionales, ni siquiera de lo tradicional, porque ya sale la anestesia. La anestesia es una rotación más de 2 semanas, en la cual el estudiante, si acaso lleva un poquito el récord anestésico y se les da algo de un toque fundamental de manejo de vía aérea y reanimación, sí, pero son cosas de 2 semanas y sale prontamente de esa fundamentación que requiere. Yo soy muy crítico desde el punto de vista de formación, a pesar de estar en una universidad que tiene toda una tradición de formación médica como es la Universidad Javeriana, y de haber coordinado también 10 años simulación en la Universidad de La Sabana y también haberle sido como el que inició esto allá, este movimiento. Soy muy crítico de la forma como se ha venido desarrollando esta estrategia alrededor de la reanimación al interior de los currículos. Tal vez el curso final que les dan y que se ha tomado, por ejemplo, con base en los cursos del American Heart, que son los que han dado como la acreditación para hacer la reanimación, no los considero fundamentales desde el punto de vista de universidad. La universidad debería ser consciente que los profesionales que tenemos como profesores de la universidad están en la capacidad de brindar un conocimiento que es fundamental y que no se debe hacer simplemente, y pues yo sé que esto genera mucho cuestionamiento alrededor de eso, en un curso de 48 horas, como lo dice la ley. Para la formación médica ideal debería ser algo temático, y más en un país de violencia como el que tenemos, además de todos los riesgos que tenemos metabólicos, cardiovasculares, etc. Este tema debería ser un nodo problematizador o un núcleo problemático que debería darse transcurricularmente, y al igual que el trauma y manejo de trauma y violencia. Cuando miramos la situación actual, se está utilizando la simulación. Simulación podemos tener de baja fidelidad, de alta fidelidad y mediana fidelidad. La simulación de baja fidelidad es cuando utilizamos el maniquí para desarrollar muchas estrategias instrumentales, la habilidad de hacer un buen sellamiento, de hacer la hiperextensión, de dar el masaje. Ese aprender la parte técnica se hace con un simulador que son denominados entrenadores de tareas por partes, y eso es la base de la enseñanza que se está dando en esos niveles a nivel intracurricular de las universidades. Es ir a hacer un poquito de manejo de vía aérea, cómo se da masaje, cómo se hace ventilación. Pero dar una fundamentación, que es parte de la propuesta curricular que hemos venido haciendo, en la cual en el momento que ven la farmacología, hagan un énfasis a ese dominio de esas drogas antiarrítmicas y el manejo del paciente en crisis, que después cuando avance el estudiante se le vuelva un dominio de esto y comience con una parte de dominio básico de la vía aérea y posteriormente llegue a hacer una intubación. Eso nos evitaría el hecho de ver médicos que están tomando actualmente el curso antes de ir a hacer su rural y que por primera vez están viendo, como lo estábamos comentando antes, la utilidad de un desfibrilador, la forma de instrumentar, de colocar un laringoscopio, y parece increíble, pero estamos sacando médicos en muchas universidades que no están entrenados para hacerlo y les toca tomar el curso casi como una opción salvadora para poder enfrentarse a esa realidad en el último momento.
tenemos 6 años de formación, ¿cómo es posible que en 6 años no generemos una estructura curricular alrededor de la reanimación que sea gradual, secuencial y al final le damos el curso? Perfecto, eso nos integra todo, pero no es diciéndole inclusive cómo se coge un laringoscopio, cómo se pasa un tubo, sino que debe ser ya un dominio a lo largo de los 6 años, siendo esto un núcleo problemático fundamental a nivel curricular. Haciendo el análisis de eso, vemos como el 50% más o menos de las universidades en Colombia, dentro de la cátedra de anestesia o en unas electivas o complementarias que tienen al final de la carrera, o como parte de área de la parte quirúrgica, les dan este tipo de formación con una generalmente de baja fidelidad, con modelos no en un entorno clínico completo, no utilizando simuladores que generen las respuestas hemodinámicas y fisiopatológicas alrededor de cada uno de los eventos, y por lo tanto cuando enfrentan esa realidad es muy diferente. No voy a tomar mucho tiempo, pero hablando en un lenguaje de competencias, que es el otro término fundamental ahorita en formación médica, tuve la oportunidad de liderar el trabajo del 6x4, que era la construcción de las competencias para el médico latinoamericano, y hacer una comparación con el médico europeo. Escribimos ese documento y me puse a estudiar un poco más acerca de la formación por competencia. Cuando yo hago un curso en el cual dice, bueno, ¿y si pierdo el conocimiento qué haría? No, pues hago esto, por decir algo, canalizo una vena. Ok, ya le canalizó la vena, ¿qué le va a hacer? No, entonces le manejo la vía aérea y hago esto otro. Ese cuento es diferente a verlo canalizar, es diferente a verlo actuar, es diferente a que haga la dilución y la prepare y la aplique. En términos de competencias, tenemos 6 años para hacerlo, no 48 horas de un curso de reanimación. En este momento me alegra muchísimo ver la reunión alrededor de la reanimación, más con las personas que están trabajando la reanimación en Colombia de esta manera, o estamos trabajando desde las diferentes universidades, y sería un llamado a que estamos haciendo en esos 6 años, siendo que uno de los currículos no ve que esta formación sea la que corresponde a un problema tan serio como el que tenemos, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Pocos estamos tratando ya de integrar esta reanimación al curso desde el punto de vista del currículo, pero la otra cuestión es, no necesitamos, el ideal es generar estrategias propias, fundamentales para nosotros, y el aval, la ley lo que dice es, usted necesita acreditar que tiene una formación en reanimación. ¿Por qué nosotros los docentes no nos ponemos como una de las finalidades hacer que ese muchacho el día que sale pueda darle una acreditación la universidad para hacerlo? Yo no estoy en contravía de que hayan otras instituciones que lo hagan, pero eso no quiere decir que la universidad se desentienda de la reanimación. La universidad está en este momento casi que diciendo, pues tomen el curso para que pueda trabajar. Eso no puede ser, o sea, 6 años y no lo está asumiendo con responsabilidad. Entonces, yo sí haría un llamado, revisando todos los currículums de todas las universidades, a que esto se tome con más seriedad, que se incluya más con una secuenciación. De pronto aquí hay unas partes ya más pedagógicas de cómo introducirlo curricularmente, que son ideas que he tenido a lo largo de ese estudio, y bueno, creo que podemos hacerlo de una manera, podemos optimizarlo desde la universidad, no en el momento de tomar un curso, y por eso soy un poquito crítico de esta situación. Aunque lo estamos tratando de hacer, no lo estamos utilizando de una manera óptima. Creo que se puede utilizar. Y fíjese que hace unos años, un par de años, vino un experto argentino y decía que por los simuladores se podía conocer el nivel de una universidad hoy en día. Y Colombia tenía muchos simuladores, por ejemplo los SIGMA, pero poco, las universidades los tienen ahí, pero poco los utilizan. Yo quería preguntarle al doctor Parrera, que también ha trabajado mucho allá en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, ¿usted cómo ve una universidad con su hospital al lado ejemplar en simulación, en lo que nos compete a nosotros, por ejemplo en reanimación? ¿Existe ese hospital? De acuerdo a lo que dice el doctor Amaya, ¿usted lo conoce? ¿Realmente están aplicando esto o definitivamente
es lo que dice el doctor Amaya, que estamos muy en pañales en la simulación aplicada directamente a la docencia. Sí. Buenas noches a todos, muchas gracias al doctor Matiz y a mis antecesores y a los asistentes por la invitación. Realmente lo que vemos es que, ya retomando lo que decía el doctor Amaya al final, todas las universidades se han preocupado por tener los simuladores, o sea, hemos llenado el centro de simuladores, pero no hemos llenado la universidad con el currículo, no hemos empatado esa parte, se convirtió en una tendencia y es una tendencia importante. En Colombia, la Asociación Colombiana de Simulación Clínica ha estado pues, por todo el país, hemos tenido la oportunidad de estar en sitios muy lejanos, donde hay laboratorios de simulación, centros de simulación, pero finalmente nos quedamos en eso, en el maniquí, y no hemos logrado todavía hacer el clic, el empate entre la actividad curricular y el simulador o los simuladores que tenemos como tal. Entonces, en esa parte sí estamos atrasados. El currículo de las universidades todavía ha dejado de lado esa formación que se puede brindar a través de los simuladores. Hay algunos casos puntuales en los que las universidades lo están aprovechando mucho. La Universidad de los Andes lo hace con la formación pues casi que sistemática. Yo he estado desde hace 4 años dedicado a la Universidad de INPUX en ese tema, y también he tratado sistemáticamente de introducirla dentro de la carrera de medicina por ahora, y ya para el semestre entrante vamos a comenzar con un poco más enfermería, y que no se diga de otras profesiones un poco más paralelas a la salud, pero también importantes, como instrumentación, que también es otro en donde todavía estamos nulos en ese tema. Entonces sí ha faltado. Tenemos muy buenos centros de simulación, aquí en Bogotá tenemos los mejores equipos, la Universidad del Rosario ha traído pues también equipos de punta, pero en todos lados tenemos todavía, la percepción personal mía es que nos hace falta todavía ese vínculo de la simulación con el currículo, de no solamente llenar las universidades con los maniquíes, sino que el laboratorio se llene con el currículo y se creen las competencias adecuadas para hacerlo. Yo pienso que tenemos la capacidad, tanto de los docentes y de los equipos, pero hace falta ese empate para que funcione un poco más en la formación de nuestros profesionales. Yo creo que una parte de eso es porque, por ejemplo, en la Universidad Nacional, realmente la persona que se encarga del laboratorio de simulación es una instrumentadora, pero nosotros que damos clase con los estudiantes vamos a hacer lo que dice el doctor Amaya, un poquito de vía aérea, de la reanimación. Nosotros no tenemos 2 semanas, tenemos una sola semana. En cada semana pues muy poco lo que puede avanzar. Yo quería preguntarle al doctor Vargas, la AJA se ha tomado como para nosotros un referente, de hecho que todos los que estamos acá somos instructores AJA, y los del comité de reanimación se les exige que sean instructores AJA. Cuando el doctor Matiz capacitó los primeros instructores AJA en el año 2000, de esos, por ejemplo, puedo ver aquí a Santos, estábamos 3 anestesiólogos, el doctor Mauricio Abello de la Chayo, el doctor Víctor Neira, que está en el Canadá, y yo. En ese entonces fueron 20 instructores. Posteriormente pues la gente se ha venido capacitando con la AJA, y la AJA ha dado como una exigencia. Entonces yo quería preguntarle al doctor Luis Eduardo Vargas, quien es uno de los facultados AJA, uno de los que más viaja como instructor y formador de instructores, ha viajado a España, a la misma Puerto Rico, donde tiene muchos instructores, lo han llevado a Estados Unidos, a Sudamérica, en fin. Doctor Vargas, ¿usted cree que la AJA está como el verdadero referente? ¿Conoce otros centros de capacitación, por ejemplo, el australiano, europeo, en todas esas viajes que usted ha hecho? Bueno, doctor Ricardo de Frente. Gracias. Este está prendido, gracias.
Yo quiero enlazar un poquito lo que usted me pregunta con lo que venía comentando el doctor Germán Barrera. Yo creo que lo más importante de la metodología es que la metodología de enseñanza se involucre a los alumnos que tenemos durante todo su transcurso en la universidad, que no se vuelvan paquetes marca registrada, y que la metodología de enseñanza haga que la simulación sea parte de ella. Me explico. Yo tuve la oportunidad que usted mencionaba, Germán, en participar como desde el año 2004, creo, en el laboratorio de simulación de la Universidad de los Andes. ¿Y por qué me llevaron a participar? Porque es que es instructora. Bueno, entonces monté los dos cursos. Pues montar los dos cursos era fácil, uno ya tiene un programa de un curso LS a CLS, pedimos los permisos, se montó el centro y se hizo, listo. Pero era importante más de eso es que teníamos un área que se usaba sábados y domingos para el curso, pero era un área muy grande, con muchos equipos, y la universidad tiene recursos para poderlo implementar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos empezamos a meter en la parte curricular a todo nivel. Entonces, venga, ¿quién es el doctor que está enseñándoles anatomía a nuestros alumnos de los Andes? Tal. Oiga, doctor, venga, ¿qué le interesaría a usted hacer? ¿Qué necesita? Y empezamos a meterlo en el cuento de simulación. Primer semestre le empezamos a meter primeros auxilios. ¿Quiénes son los que están enseñando anestesia? Llamamos a los profesores de anestesia. Hombre, no hay nada mejor para que le enseñe vía aérea, pero que cuando tenga su rotación empezamos a meter en la cabeza, mire, aquí tiene todo esto a sus órdenes. Lo que pasa es que muchos de los docentes en su vida habían visto un simulador, entonces les ladraba. Pero cuando fuimos y le enseñamos a manejar el simulador, ahora es una maravilla porque rotan por anestesia, se ponen talleres, hacen horas de simulación incluidas en el currículo y después van al paciente. Y así lo estamos haciendo en gineco. Entonces los ginecólogos pidieron y pues tenemos una muñeca Noel ahí para que hagan sus prácticas, y así pediatría, hacen las funciones lumbares con muñequitos y después iban a hacerlas en los niños. Entonces yo creo que sí logramos eso con sistemas integradores meter durante el plan curricular. Que salen concursos, sí, nuestros alumnos salen cuando se gradúan con entrenamiento, soporte avanzado pediátrico, soporte básico y avanzado cardiovascular, pero esos son como parte de todo un proceso de simulación muy grande. Y yo creo que es más eso. Yo creo que la enseñanza que nos ha dado la American Heart y es la disciplina y la metodología como nos enseñó a enseñarlo, porque es que todos los que estamos aquí sentados sabemos eso. De hecho, la experiencia y la capacidad académica que tienen todos los que están ahí sentados supera los contenidos que pueda tener un curso baja. La gran magia que hicieron estos y otros formatos de cursos fue cómo me meto a enseñar. De hecho, lo más bonito y de las cosas que más me gustan a mí dictar los cursos de instructores, y que he tenido oportunidad de hacerlo en múltiples sitios, ha sido porque la gente hace como un insight en que dice, oiga, no, espera, ¿cómo me enseñan a transmitir eso que yo ya sé? Pero también me controla para que no me desborde mi gusto personal por enseñar algo. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los primeros cursos de simulación en que yo participaba? Que la vía aérea, ¿a quién se la dejaban enseñar? Pues al anestesiólogo, obviamente. ¿Y a quién le dejaban la parte de no sé qué? No, aquí pongamos el internista. Y pongamos a tal. Y claro, un anestesiólogo, pregúnteme donde digan, hable algo de vía aérea, ¿cuánto puede hablar sin respirar? O sea, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero claro, se pegaba una emocionada, estaba en su ambiente, pero ¿qué son las competencias que quería entregarle? Entonces, lo que sí nos ordenan este tipo de cursos, es como que le dicen, mire, todo su background, que es muy rico y es súper necesario, las competencias que usted debe transmitir son estas 4 cosas, y en esto estas otras 3. Y al estudiante no le interesa que le hable los 43 efectos secundarios de la procainamida, sino enséñele cuáles son los 3 antiarrítmicos claves, y el resto, pues, no, ahí no va. Tengo la oportunidad de ser instructor de otros cursos, de ATLS, y también me enseñaron mucho, sobre todo en la parte de docencia. De hecho, cuando uno se forma como instructor, gran parte de la formación es pedagógico, cómo transmitir las competencias, y algo muy importante que el doctor Amaya menciona, que es el debriefing. Cómo lograr hacer que esta persona reconozca sus errores, aprenda de sus errores y la de los demás. Entonces, cuando uno se pone a ver las guías que publican, europeas, australianas, todas concuerdan en cosas muy fáciles, todas concuerdan en los objetivos grandes muy sencillos, y es una discusión que ya no da lugar que cuál tomar, tome la que quiera. Lo importante es úsela bien y busque a mejor un mecanismo para transmitir la enseñanza. De este curso que usted mencionaba, que vinieron los docentes de la Fundación Marqués de Valdecilla, en el año 2000, si no estoy mal, doctor Matiz, yo también tomé ese curso. Era el primer curso como formal que se hacía aquí.
Me acuerdo que era un libro que en ese momento ni siquiera había la distribución tan amplia, y era un libro chiquito de guías 2007 de AJA, que nos dictaron ese curso, transmitimos una cantidad de conocimiento buenísimo. ¿Qué faltó durante un tiempo? Continuación. Entonces nos quedamos ahí como quietos. ¿Qué les pasó a ellos? Hace 2 años me llama la American Heart y me dice, oiga, necesito que me vaya a formar unos instructores en España. Y dije, ah, bueno, rico, vamos a ir a Santander. Y yo apenas pensaba, Santander, de allá eran los que me formaron. Y después, vamos a ir a formarlos en la Fundación Marqués de Valdecilla. Y yo, qué coincidencia, de allá eran los que me formaron. Y cuando me sientan, me dicen, mire sus alumnos, y yo, ay, los que me formaron. Estaban ahí mis profesores, y yo les decía, oiga, esta es una vaina muy divertida, que ustedes me fueron a enseñar en 2000 y ahora yo qué vengo a enseñarles. Digo, no, ¿qué pasó? Que nosotros aquí con la discusión europea, que si Norteamérica, no Norteamérica, guías europeas, australianas, hemos andado tanto tiempo, que lo que perdimos durante todo este tiempo fue como la metodología, y estamos viendo que los sitios donde más se forma gente en España es Santander y Madrid, y cada uno está formando como quiere, y no hay objetivos y no hay una uniformidad. Entonces dijimos, no, busquemos a alguno que sea uniforme y que nos traiga. Entonces por eso mandamos traer a alguno que nos enseñara cómo enseñar con uniformidad, y terminé yo enseñándoles a dictar el nuevo curso. Entonces yo creo que lo más importante es esa estructura, que el curso de reanimación avanzada y trauma de SCARE tiene una estructura, tiene unos escenarios probados, criticados por cada uno de los docentes que lo dictamos, renovados, con una gente de un background que hace que ante una adversidad como nos pasa en cualquier lado, hemos llegado a dictar curso y de pronto, miércoles no nos mandaron 2 desfibriladores. Entonces buscar mecanismos, desde el amigo del otro hospital que le presta un desfibrilador, ¿sí? O que mire que me mandaron la PAN del muñequito y no tiene pilas y nunca funcionó más, vaina, entonces ¿cómo organizo? Tener ese background, pero para que lo que se quiera transmitir sea uniforme y sobre todo que le sirva a la gente. Vean el video del comienzo, ese video lo hicieron en una universidad y ese video lo sacaron en el Super Bowl. Aunque el ejemplo era otra cosa, simplemente ¿cuánta gente se le va a meter en la cabeza ese señor que estaba comiéndose una hamburguesa, un hot dog, y paró, ¡pum! Y llega otro y le hace reanimación solo con manos y lo sacó? Así es sencillito. Y hay otros videos de otras naturalezas y otras etiologías, algunos de pronto que no son más censurables, pero en los cuales es el mecanismo como hace llegar a la gente. Y una experiencia muy bonita que usted me hace recordar, un colega, cuando tuvimos la oportunidad el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir a Dallas a hacer un entrenamiento adicional en debriefing y en técnicas de enseñanza para las nuevas guías. Nos sentamos con una cantidad de reanimadores de Latinoamérica y Estados Unidos. Es más, nos sentamos con todos aquellos que salen en los videos de la AJA y en los libritos, que son los mismos trabajadores de ahí. El celador es el que hace de paciente una vez, y el que se encarga de la parte administrativa es el que hace de la ambulancia en otro video. Es chistosísimo. Nos sentamos a ver experiencias de Brasil, de República Dominicana, Puerto Rico, y esta experiencia me la comentaba un muchacho que se llama Juan Manuel ahora sí se me olvidó el nombre preciso, cuando debía acordarme, pero este amigo mexicano, que es médico entrenado en simulación, logró meter en lo que sería aquí como la organización de tránsito y transporte, un videíto de 10 minutos que hicieron ellos, y a cualquier persona que fuera a sacar la licencia de conducción, como parte del video de miren las normas y el PARE y las normas de tránsito y todo eso, tenía que ver 7 minutitos de un video de reanimación solo con manos. Sin eso no le daban la licencia de conducción. ¿Ustedes se imaginan lo que sería eso? O sea, con que eso lo hiciéramos aquí, esa bobadita sería un hit. Sería un hit volver a lograr lo que empezó el doctor Paredes con tanta fuerza, que no fueron como 12.000, sino más de 45.000, como 68.000 personas, de poder reunir a, no sé, 2.000 taxistas. ¿Con quién tocó hablar? Con el jefe de sindicato de taxis, pero nos mandó 2.000 taxistas. Y 1.000 señoras que eran madres sustitutas, y X conductores de Transmilenio. ¿Y dónde vamos a meter a toda esta gente? Pues nos fuimos a que es lo más grande que hay en Bogotá, Feria Exposición. Entonces vamos allá a unos auditorios que son enormes. ¿Quiénes los van a dictar? Pues nosotros. Entonces, Germán, díctese la charla de esto, y es una charla sencilla a la comunidad. Aquí no es que la arritmia no es, oiga, y ante un quemado, ¿qué hacer y qué no hacer?
Mire, no le eche clara de huevo, no le eche crema dental, ¿sí? No le eche aceite deportivo. ¿Sí qué hace? Échele agua fría y ya me lleve al centro de salud más cercano. Ok. ¿Qué hacer y qué no hacer en RCP? Se daba esa teoría en unas horitas y luego, por un colegaje de amigo a amigo, oiga Germán, ¿cuántos muñecos puede traer? ¿Sí? ¿Cuánta gente? Doctora Anaya, ¿cuántos muñecos? ¿Cuánta gente puede acompañarnos? Yuri, del Rosario, ayúdenos, doctor Matiz. Cuando nos dábamos cuenta teníamos 400 amigos instructores y cada uno se traía 10 muñecos y nos metíamos en el Parque Simón Bolívar con una logística absurda y desde las 5:30 de la mañana organizando la cosa y pudimos enseñar tal vez a 1900 y pico, 2100. El último fue, se alcanzó el récord, se batió el récord. Sí, sí se batió. Sí se alcanzó a batir, pero no hubo el señor del Guinness a recertificarlo. 2.600 personas enseñando. O sea, yo no les estoy diciendo que esa gente está ahorita haciendo reanimación todo el tiempo, pero lo que sí pudimos ver es que la mayoría de personas que activaban la línea 1, 2, 3 eran los primeros respondientes que formamos. O sea, eso ya es algo. Ahora bien, si lográramos sacar la otra del estadio, que es que lográramos poner un desfibrilador en los sitios que se necesitan, y vamos a hablar de eso ahora, ahí sí tendríamos una disminución de mortalidad en la ciudad y en el país. Muy bien, doctor Vargas. Doctor Bustos, nosotros en el curso de reanimación, a diferencia de la AJA, tenemos una estación de trauma. ¿Por qué? Porque el trauma produce en todos estos países una cantidad de muerte. Normalmente en el mundo la mortalidad por trauma es, o sea, el paro producido por trauma es del 6 a 7%. En un estudio que se hizo en el año 2005 en el distrito se encontró el 22% en Bogotá, o sea, se triplica con respecto a lo que produce el trauma en el mundo. Entonces siempre tenemos una estación que la manejan los emergenciólogos. Yo quería preguntarle al doctor Bustos sobre el manejo de la vía aérea a nivel prehospitalario, porque la AJA es enfática en que no se enseña a intubar, porque se ha producido mucha mortalidad. Sin embargo, cuando uno ve el pronóstico neurológico a los pacientes que se les intuba, se les asegura la vía aérea de nivel prehospitalario, tienen un mejor pronóstico neurológico. ¿Qué opina usted cómo manejar esa parte a nivel de la capacitación que hacemos en la SCARE? Intubamos, ponemos supraglóticos, ¿cuál es su mensaje? Bueno, si no habla. Si uno habla del manejo de la vía aérea a nivel prehospitalario, es un tema complejo porque a nivel prehospitalario, ¿quién lo maneja? Hay médicos, hay enfermeros, hay técnicos, cada uno con unas competencias diferentes. La discusión no puede ser mirar si uno va a usar un supraglótico o extraglótico, si va a usar un tubo orotraqueal. La discusión es que debemos enseñar cómo manejar la vía aérea. Uno con sorpresa ve que hay muchos talleres de vía aérea que consisten en un dispositivo y una fila de gente para hacer un procedimiento una vez, y si les gusta mucho pasa otra vez, y eso es un taller de vía aérea. Resulta que ¿qué decisión puede tomar una persona con un taller de estos? Una persona tiene que poder determinar si necesita, qué dispositivo, si necesita ventilación, si lo que necesita es protección de la vía aérea, si necesita permeabilidad. La gente sabe que tiene que intubar a una persona porque tiene un largo de 8, pero no sabe por qué, ¿cierto? Entonces, mientras la discusión se reduzca a qué dispositivo usar y no a cómo vamos a enseñar a que la gente entienda lo que está haciendo, sepa decidir y también sepa usar el dispositivo, la cosa va a ser compleja. Yo creo que la gente hay que enseñarle. Hace unos días, para esta invitación, estuve leyendo algunas cosas de estadística de un metaanálisis de 57.000 intubaciones hechas por personal no médico. O sea, son 57.000 intubaciones. ¿Cuántos manejos de vía aérea hay entre esos 57.000 intubaciones? Entonces, la gente cuando empieza a hablar de este tema, entonces aparece el emergenciólogo que dice que porque hay un estudio que dice que se puede morir más si lo intuban en el prehospitalario, no voy a enseñar.
y de pronto me imagino que en anestesia pasará lo mismo, que pues el experto de la vía aérea es el anestesiólogo. ¿Y qué pasa con la gente que se está muriendo? Lo que hay que enseñar es a manejar la vía aérea, lo que hay que enseñar es que lo que requiere el paciente es ventilación, pero cuando no puede ventilarse, hay estudios que muestran que incluso enseñar a personal médico a hacer crico funciona. Hay que salvar la vida de los pacientes. Yo creo que muchos de los talleres que se manejan en los cursos que son generales acerca de la vía aérea son talleres de sensibilización que enseñan algo de la técnica, más no forman a una persona para entubar. Y el gran problema de que los pacientes mueran cuando uno hace intervenciones más avanzadas es que el entrenamiento es insuficiente. Concuerdo que el entrenamiento debe darse durante todo el currículo y debe haber unas capacitaciones puntuales de actualización, porque cuando empieza a terminar los 6 años ya han pasado muchos cambios en la literatura y en la investigación. Deben hacerse esos talleres, ¿cierto? Pero el gran problema, hay una cosa que se llama el Knowledge Translation, que es el gran problema que yo creo que tiene la medicina. Investigación hay toda la que uno quiere, revistas hay, todos publican, todas. De lo que llega, de lo que se investiga al paciente, ustedes van a ver que la misma guía es llevada al paciente en 18 formas diferentes. Y eso es un complique. Leyéndolo la misma persona estando en la misma escuela. Una de las cosas interesantes que tiene AJA, o que tiene la Asociación Americana, es cómo reúne una cantidad de expertos cada 5 años. Cómo cogen y se ponen de acuerdo. Y cómo cogen y implementan una estrategia educativa para llevar eso para que sea menos variable. Yo creo que uno debe comprar el curso de AJA y esas cosas, debe entender qué es lo que tratan de hacer y tratar de reproducirlo a otro tipo de niveles, sin olvidar que tiene que haber un hilo conductor de la formación médica. Pero, por lo tanto, yo creo que hay que enseñarle ambas cosas, hay que enseñarle a entubar, hay que enseñarle a usar dispositivos estralóticos y hay que enseñarle sobre todo a decidir cuándo usarlo, tanto al personal prehospitalario como sea el médico, sea la enfermera, sea el que sea. Lo que muestra la evidencia es que la gente aprende, que la gente es capaz de hacer las cosas independientemente de su nivel, si se les enseña bien. En vía aérea sí que es poco estandarizado eso. No se sabe cuántos procedimientos requiere hacer una persona para aprender. Cursos hay pocos, todos son diferentes. A mí me gusta, por ejemplo, hay un señor que se llama Rob Walls, que probablemente lo conocen los anestesiólogos porque tiene el capítulo de manejo en trauma, de la vía aérea en trauma, en el libro Venom Off, que es el jefe de medicina de emergencia de la Universidad de Harvard. Es una persona pues, que es muy conocida. El tipo tiene un curso de vía aérea, ¿sí? Y ese curso está dividido en 3. Manejo de vía aérea para paramédicos, manejo de vía aérea para anestesiólogos, manejo de vía aérea para emergenciólogos, con un hilo conductor complementario. Nosotros hace unos 6 años con el doctor Vargas diseñamos una estrategia teníamos estación de vía aérea durante nuestro posgrado de medicina de emergencias, pero además diseñamos una estrategia para tener ese curso donde nos poníamos de acuerdo básicamente. Ahora ya vamos en otra etapa en la cual ese curso que era para residentes ya empezó a estar en la estructura curricular de los estudiantes de medicina, para adaptarlo a algunas situaciones, porque por ejemplo el fibro no es una cosa que uno pueda usar adecuadamente pues siendo médico general porque no lo tiene, en cambio el residente probablemente el especialista sí lo tiene, entonces hemos hecho algunos avances, pero siguen siendo unas cosas muy esporádicas y se requiere mucho trabajo en la vía aérea. Yo creo que hacen pues, las cosas más criticadas por todo el mundo, pero nadie le mete el hombro como si se lo mete de pronto a la reanimación, y eso es parte de la reanimación. Es triste a veces como uno ve que las personas ya saben reanimar y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo manejas al que está en fase respiratoria y va a hacer paro? Ah, no, ese no lo sé manejar, yo sé desfibrilar, ¿cierto? O sea, si lo comparamos con reanimación es como si estuviéramos enseñando que un curso de reanimación es enseñarle a usar 3 desfibriladores diferentes y hacer una filita para usarlo. Eso no es, hay que tener ese concepto. Entonces yo creo que la evidencia muestra, hay que enseñar todo, hay que enseñar a resolver las situaciones de vía aérea al médico de formación, no al médico, al personal de salud. En cuanto al trauma, que era la otra pregunta, son útiles también. Los talleres específicos de trauma en cursos de reanimación son útiles para la sensibilización y para la conceptualización de algunas cosas. Pero cuando es una estación, la aclara algunas dudas de algunas personas, pero
debe conducir a otras estrategias un poco más largas que le permitan a uno pues recordar cómo se pone un tubo tórax y algunas cosas que son medidas salvadoras. Nosotros somos un país de trauma, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces que tenemos que esperar que entre en paro porque ese algoritmo sí me lo sé. No, hay que atender el trauma. Hoy estaba hablando con los estudiantes de medicina que acaban de terminar su rotación de un mes allá y les preguntaba, bueno, ¿cuántos de ustedes han puesto un tubo tórax? Y uno levantó la mano solamente. Y entonces en los pueblos, ¿cuál es el estándar de manejo de los pacientes? En los pueblos no hay trauma. Entonces, eso requiere otro tipo de simuladores y otro tipo de cosas, pero también hay que meterle un esfuerzo a la enseñanza en trauma, porque es el pan de cada día, ¿no? Ya hay algunos cursos también de manejo en embarazadas y otras cosas, pero el trauma está muy descuidado. Hablando de otros cursos como ATLS, que son excelentes en su estrategia, siguen siendo, yo soy instructor también de ATLS, siguen siendo elitistas en la selección de sus instructores y muy reducidos en el número de cupos para aprender, ¿cierto? Lo mismo, uno tiene que aprender eso durante el pregrado, ¿sí? No pueden ser todavía clases teóricas, o sea, el trauma no se aprende así, ¿cierto? Pero también nos falta que hagamos otras estrategias para que la gente pueda repasar, para que la gente se pueda cada cierto tiempo decir, oh mire, yo quiero enfocarme en esta habilidad porque estoy en un sitio donde tengo que responder a eso. Sí funciona, enseñar sí funciona, la simulación es fantástica porque te permite reproducir aquello que a veces no es frecuente y no vas a ver, ¿cierto? Yo creo que hay que meterle mucho ficha a eso, la evidencia muestra que sirve enseñar trauma, pero a veces es más fácil repetir como un logro una guía de cómo hacer las cosas y no sentarse a planear la estrategia para enseñarlo y para evaluar cómo nos fue con nuestra estrategia de enseñanza, que es otro cuento, ¿no? Porque a veces uno los certifica, les da carnet y dentro de 6 meses ya no acuerdan nada y pues ahí falta como hilo conductor de esas cosas. El doctor Yuri Bustos hizo un libro muy bueno, excelente, sobre el manejo de la vía aérea, que tiene un título, AIRE, es una mnemotecnia para que los estudiantes implementen todos esos conceptos. Y fíjese una cosa que caigo en cuenta ahora, ¿verdad? Uno enseña mucho a manejar el desfibrilador, pero más que haya taquicardia ventricular o fibrilación, hay más problemas de vía aérea. Uno sí debiera enfatizar más en el adecuado manejo de la vía aérea, más en la anestesia. Bueno, doctor Norman, usted es el experto de uno de los mejores laboratorios de simulación que tiene el país, del Hospital Militar. Es un hombre muy humilde, es un médico supremamente abierto, es un hombre que hay que imitar. ¿Qué nos puede decir de la parte de los militares? Porque una cosa es la reanimación que llevamos y otra cosa es todos estos problemas que tenemos aquí en Colombia y que mucha gente no está para nada capacitada. ¿Ustedes enseñan eso? Me imagino que sí. Bueno, buenas noches. Gracias por los elogios. Yo, por el contrario, quería elogiar el trabajo de todos mis compañeros. Yo creo que han sido muy humildes al referirse que el trabajo que se está haciendo, que con esfuerzos, tal y como lo comentaban ellos, pero les quería dar de pronto una cifra, ya lo mencionó el doctor Matiz, hay 96 laboratorios de simulación en Colombia, y tal vez junto con otros centros de entrenamiento que son AJA, que no tienen centros como tal, pero pues igual enseñan la reanimación. Apenas en Latinoamérica estamos sumando unos 130 centros, con los 90 y pico, casi 100 que pueda tener Colombia. En Brasil podemos contar 4 o 5 centros. Esto lo menciono solamente como para hacer referencia al gran esfuerzo que han hecho todos los aquí presentes en traer la reanimación a Colombia, y yo creo que ese sí es un buen reflejo de qué es lo que estamos haciendo aquí. Lo iniciamos y ahora Latinoamérica nos está siguiendo. Hemos hecho grandes esfuerzos con la Asociación Colombiana de Simulación Clínica y nos visitan de todos los países latinoamericanos y pues muy abiertamente mostramos los avances en estos temas.
y creo que entonces reanimación en Colombia sí se está haciendo, sí se está enseñando, que nos falta, estamos de acuerdo. Quisiera sugerir que de pronto lo que nos queda ahora es hablar del tema de calidad. Merecería empezar a hacer estudios, realmente que si lo que estamos haciendo es correcto o no. Lo digo como universidad porque pues, nosotros también estamos haciendo nuestro esfuerzo en este campo, pero nosotros no hacemos los cursos ACLS, sino enseñamos dentro del currículo, pero ya nos toca empezar a pensar lo que estamos haciendo es correcto, si estamos dejando huella en el cerebro de nuestros estudiantes. Es una invitación de pronto a que empecemos a pensar en ese sentido. Respecto al tema militar, bueno, Colombia, por desgracia, nuestro tema de violencia, nuestra experiencia es que hasta el momento nuestro mejor instructor es el especialista por los temas de trauma. Idealmente que fuera un especialista con pleno conocimiento en este tipo de situaciones. Ha dado muy buen resultado. Quisiera llamar la atención, Colombia tiene muchos avances en ese sentido, pero no mostramos en publicaciones, no hacemos investigaciones juiciosas pues, para sostener los resultados que tiene Colombia y que son de hecho muy valiosos. Quisiera hacer referencia a un trabajo que se viene haciendo hace casi 3 años. Hacemos telemedicina con 46 hospitales de todo el mundo. Por Colombia está la Universidad Militar y sus docentes. Y hay una cosa curiosa y es que se presentan los casos y pues cuando les digo de todo el mundo es desde Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y a Colombia siempre tienen que dejarla de último porque siempre que interviene Colombia da las últimas palabras en este sentido y pues no hay oportunidad de discusión. Entonces en el tema de reanimación en trauma nos falta bastante, no todas las instituciones lo asumen como tal. Yo creo que un tema importante es que los insumos para la enseñanza del trauma son bastante costosos porque pues hay que cortar, hay que de pronto hacer algunos procedimientos, que esos elementos hay que cambiarlos y son de alto costo desafortunadamente. Aquí tratamos de hacerlo la colombiana y acomodar otra vez todo lo que acabamos de hacer, pero creo que eso tenemos que ir mejorando, multiplicar más la información. Lo mencionaban ahora, el trauma es de las primeras situaciones nuestras en salud, entonces ojalá de pronto también protocolizar más esa enseñanza y hacer lo mismo que proponían. Hagamos investigación y miremos la calidad del trabajo que nosotros estamos desarrollando porque creemos que lo estamos haciendo bien, pero vale la pena realmente asegurarlo. Muchas gracias, doctor Jaimes. Y doctor Santos, usted durante muchos años fue la Dalida ya en urgencias del Hospital San Rafael, un centro del sur que a la caída a la cerrada del Hospital San Juan de Dios, uno de los que asumió mucha de los pacientes de trauma del sur de Bogotá. En reanimación, hoy poco se habla de ética, casi nada, solamente en los cursos de PANS. Usted con el doctor Sarmiento, cuando se formó el Comité Nacional de Resucitación Colombia, el CNR, que lo fundó la doctora Beatriz Londoño, usted sea parte de ese subcomité de ética con el doctor Sarmiento, y yo siempre he visto que en los cursos usted trata de meter los conceptos de ética, el respeto al paciente, el respeto al instructor, pero eso ya no se ve. ¿Cree usted que debería retomarse eso, como se hace en PANS? ¿Qué concepto quisiéramos escucharlo? Porque usted siempre ha sido abanderado en ese aspecto. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Me alegra estar al lado del doctor Rafael Sarmiento, con el cual efectivamente, cuando se hizo la fundación del Comité Nacional de Resucitación, conformamos la mesa de trabajo de aspectos bioéticos. Los cursos de American Heart siempre incluyeron, hasta más o menos el 2005, un área de formación o un área de discusión sobre aspectos bioéticos. Desafortunadamente, el gran contenido
de trabajo, de conocimiento que hay que revisar en estos cursos, que cada día se reducen más, implicaba en un momento dado sacrificar algunas situaciones, y una de las que más desafortunadamente pagó fue los aspectos bioéticos. Aspectos bioéticos que los cursos siempre dejaban y tocaban el corazón de cada uno de los estudiantes. Hoy en día solamente se conservan en los cursos de paz, como dijo el doctor Ricardo Navarro, por una sencilla situación, y es que todavía en cualquier parte del mundo el deceso de un niño, la pérdida de un niño, la lesión de un niño causa tragedia en el cuerpo, y en el cuerpo médico, en la sociedad en sí. La muerte de un niño es algo no esperado, y aunque hoy cada día sabemos con mayor razón cuáles pueden ser las causas, no deja de tocar en la reanimación en sí. Es decir, reanimar a un niño implica muchas cosas. Hoy, New England Journal, que salió hoy formalmente, en su artículo de revisión semanal, quincenal, nos muestra la revisión de Drowning, y nos muestra cifras tan impresionantes como que el ahogamiento en los niños de los Estados Unidos es causa del 2 al 3%. Mueren 5 a 7 niños por 100.000 por causa de ahogamiento. Cuando es el hijo de uno el que fallece, ¿cómo no va a cuestionarse uno como persona, como sociedad, como individuos en un momento dado? Entonces, cuando venimos y miramos hoy, nos dicen que en la India mueren 100 niños por cada 100.000 habitantes por ahogamiento. Y empezamos a ver cómo eso se reduce, pues obviamente no podemos dejar aparte los aspectos éticos. Sin embargo, los aspectos éticos en los adultos no es que se hayan olvidado. La filosofía del curso, desde el momento mismo de la presentación, de que nos reunimos para salvar corazones que son demasiado buenos para morir, ya nos están dando un principio ético, y es: estamos reunidos e iniciamos reanimación por un simple, sencillo hecho: preservamos la vida. Ahora bien, hay muchas razones por las que pudiéramos en un momento de dejar de reanimar. Sin embargo, lo que promueven los cursos es: comencemos la reanimación. Lo que ética y bioéticamente está bien hecho es comenzar la reanimación a aquel individuo que en un momento dado pudiera necesitarla. Y comenzamos entonces con la cadena de supervivencia, identificando a aquel que no puede pedir ayuda, el paciente que está con alteración del estado de conciencia. Ese es el principio bioético principal que se reúne en estos cursos: preservamos la vida. Y el principio de la medicina lo recordamos rápidamente: preservamos la vida. Primero, no hacemos daño. La reanimación no implica daño de entrada, y es lo que vendemos. Nosotros vendemos el principio de salvar una vida que potencialmente todavía es útil y que puede ser salvada. En una segunda instancia queda la posibilidad de que estos individuos pudieran tener corazones demasiado enfermos para continuar vivos. Sin embargo, no podemos partir del hecho de hacer una disquisición a partir de algo que la gente no conoce. Finalmente, la política que vendemos es salvar vidas. Por eso, desde el principio del curso, desde la presentación misma hasta la finalización de este, estamos haciendo un hecho continuo, y es salvar vidas. Ahora bien, si extrañamos los que nos dedicamos un poquito más a los aspectos bioéticos, y los aspectos bioéticos son tan extensos los que hay que tratar, que han dado generación a una especialidad, y hay maestría y hay doctorado, y se escribe y se discute diariamente, y no hay legislaciones en los países que puedan abarcar la discusión que pueda haber sobre aspectos éticos. Sin embargo, los cursos de American Heart, y en los cursos de reanimación, y en los cursos en general que promueven la salud y la vida, los principios de la medicina se siguen preservando. No hacemos daño, tratamos de curar en la enfermedad, paliamos el dolor y acompañamos en el sufrimiento a las personas. Y ese es el principio fundamental que de pronto, después de todo lo que hemos realizado con los demás instructores, los demás compañeros acá, lo hacemos diariamente en cada una de nuestras actividades como docentes, que se manifiesta en un momento dado en los cursos cuando hacemos el debriefing, porque desde el momento en que iniciamos el curso y lo presentamos hasta el momento en que hacemos la retroalimentación, la evaluación, hay unos principios éticos y bioéticos que nos están rigiendo. De todas maneras, yo agradezco mucho la invitación, y de todas maneras, aprovechando la presencia del doctor Rafael Sarmiento, pues me gustaría oír de pronto su opinión al respecto, porque durante muchos años, más de una década ya, lo he podido compartir con él, y pues ha sido mi profesor, mi docente en todos los aspectos, y pues me gustaría poder escuchar de él también su opinión. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor Navarro, que me haya realmente
y con todos ustedes por las apreciaciones muy injustas que han hecho conmigo en cuanto no soy merecido, muy agradecido con ustedes. Realmente hay un dicho realmente que es un verso que sigue: hermanos de morir tenemos. O sea, pues que todos, íntegramente todos los que estamos aquí, estamos llamados a morir. Es una cosa absolutamente imposible de evitar. Eso hace que la reanimación, que trata de evitar la muerte, se lleve a su justo término, porque una reanimación que se haga más allá de lo que se puede hacer, llega a una cosa horrible que es lo que se denomina el encarnecimiento terapéutico. O sea, pues, que ahí me tocó hablar de la parte negativa de la reanimación, a lo cual también me tocó hablar en el curso que el doctor Vargas hizo al principio de este año. Realmente, o sea, pues, que el buen juicio para raciocinar, el buen juicio para decidir es fundamental en la reanimación. Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Y así aquí realmente que aquí nos enseñan realmente a remar los corazones, pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, porque tratar de someter a las personas a una cosa horrible que se llama distanasia es otra cosa que tenemos que tener en cuenta muy permanentemente. La distanasia es una cosa muy mal hecha, gasta enormes cantidades de recursos y aumenta el sufrimiento de la gente, y es realmente la cosa a la cual tenemos que evitar. O sea, pues que yo, en estas pocas palabras que me han permitido decir, les quiero recordar que reanimemos, resistemos, tratemos a las personas, pero no caigamos en la distanasia. Esto es una cosa en la cual se ha caído en muchas ocasiones, que es indispensable evitar. Muchas gracias, doctor Navarro, por haberme tenido aquí en su mesa redonda. Yo creo que lo mejor que he hecho en reanimación es haberlo podido conseguir a usted, porque todo lo que ha hecho la Sociedad Colombiana de Reanimación se debe fundamentalmente a usted. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Sarmiento. Quería comentarles que yo fui desde la idea, cuando comenzamos, de decir que la reanimación para nosotros debía de ser solamente para los residentes de anestesia y los anestesiólogos, y el doctor Sarmiento me dijo: no señor, la reanimación tiene que ser para personas mayores de 12 años. Entonces dije: doctor Sarmiento, pero es que para eso hay otros centros de capacitación. Entonces, no señor, tiene que ser para mayor. Y efectivamente se ha hecho, y hoy en día están invitados al Congreso Colombiano de Anestesia del 9 al 12 de mayo del próximo año, que va a ser el primer Congreso Mundial de TIVA, en el cual se va a hacer participar a la comunidad, que es lo que quería el doctor Sarmiento y que se ha venido haciendo, y además se van a involucrar incluso a los niños. ¿Por qué? Porque hay que pensar en que desde pequeños tenemos que aprender esto, así sea elemental. Yo quería, si hay preguntas en estos 15 minutos que nos quedan, si hay preguntas de ustedes, ya que tenemos este panel de expertos que son abiertos y que han hecho muchos estudios. Nosotros, aun cuando se vean las publicaciones que tienen ellos, nacionales e internacionales, si ustedes tienen alguna pregunta, podrían, por favor, en estos momentos, aprovechar, si tienen una pregunta abierta a en la mesa redonda, a todos los panelistas, para que ellos se las puedan contestar. Doctor Pérez. Yo creo que ustedes acá nos han hecho caer en cuenta en varios aspectos que vivimos en el día a día cuando enseñamos medicina y pues cuando cogemos a los que probablemente van a ser las personas que abordan por primera vez a nuestros pacientes en un servicio de urgencia, y es que la reanimación es una partecita, o sea, todo lo que tiene que ver, nos lo acaba de decir el doctor Sarmiento, hay una cantidad de consecuencias de la reanimación que se hace, y finalmente hace parte de un proceso y hace parte de un criterio que tenemos que tener tanto los que estamos trabajando en salud como los que no, y que finalmente se hace con un propósito. Para los que estamos, y ya pues varios de ustedes también lo han tocado, y es los que estamos inmersos o formando médicos, sabemos que hay deficiencias en eso, y se supone que nosotros debemos de ser como médicos o como personal de la salud,
pioneros en la educación hacia la comunidad en toda esta área. Sin embargo, vemos que hay deficiencias, o sea, hay deficiencias en nuestros médicos, en los que estamos formando. Uno, de acuerdo a todo lo que ustedes han dicho, uno dice, definitivamente ese trabajo valiosísimo que ustedes están haciendo, tanto en la reanimación como en la simulación, tiene que estar inmerso dentro de los programas académicos, de las carreras de medicina, de las carreras de enfermería, de todo lo que es el recurso humano en salud. ¿No han pensado de pronto ustedes como pioneros, poder sacar una propuesta y decir, mire, esto es lo que debería tener un médico, esto es lo que debería tener una enfermera, esto es lo que debería tener las otras áreas de la salud? Porque probablemente si esa propuesta se da, se puede empezar a tocar puertas para que empiece, aún sabiendo de que nuestros esquemas o nuestros currículums son muy rígidos, son demasiado rígidos, y acá para que haya un cambio se necesitan muchos años, o sea, todos conocemos porque estamos inmersos en eso. Eso es primero una pregunta. Lo segundo es, ustedes están haciendo un trabajo valiosísimo y qué bueno pudiéramos tener unas estadísticas, digamos, desde el 2000 para atrás y lo que se ha ganado del 2000 para acá, o sea, hacia adelante. ¿Han pensado de pronto en tener una base de datos común? Porque uno dice, oye, aquí los tenemos a todos, o sea, rico tener acá a 8, 9 pioneros, o sea, de diferentes instituciones, que uno dice el aporte que podrían hacer en un momento dado donde tuvieran esa estadística y poder mirar el impacto tanto en las personas que se forman como en la disminución, digámoslo, de la mortalidad de esas personas que se están, lo hemos dicho, de la población que se está beneficiando. Entonces, las dos preguntas son eso. Uno, ¿podría pensarse en tener una propuesta para insertarlo dentro de los currículos actualmente? Y dos, de tener un registro, porque pues desafortunadamente en nuestro país registros no hay prácticamente en la gran mayoría de cosas de lo que hacemos. Sí, voy a tratar de ser corto. Cuando hacemos las reformas curriculares debemos plantearnos el problema de la reanimación, o más el problema social que hay alrededor de las reformas curriculares, y por eso es que hemos venido trabajando en este aspecto de cómo introducir la parte de reanimación a través de la simulación clínica en los currículums de medicina. Allí en la Universidad Javeriana, que ya entró en una parte de reforma curricular también, la reanimación se da desde el primer semestre hasta el último, pero es un concepto que tiene que trabajar el grupo, o sea, no puede ser aisladamente que el anestesiólogo lo diga, no. Se forma desde cuando uno hace una reforma curricular. Inicialmente toma uno lo que es el proyecto educativo institucional. Mira cuáles son los objetivos institucionales y el grado de pertinencia que tiene. Mira el proyecto educativo de programa. Si no está bien ejecutado, desde el comité curricular, que es donde uno está trabajando, debe buscar cuál es el perfil profesional y ocupacional que tiene ese estudiante y a la luz de qué núcleos problemáticos va a trabajar. Por eso tenemos que ser críticos de la estandarización de la reanimación. Yo no puedo estar trabajando en el mismo grupo a la enfermera, al médico, al paramédico y al de la ambulancia. Eso no puede ser. O sea, uno de los principios de la educación es mirar cuál es la audiencia, cuál es el objetivo, cuál es el público que tengo, y por lo tanto no puedo estandarizar la forma de pensar en diferentes profesiones. Es más, debo lograr el manejo interdisciplinar. En este momento, en la Javeriana allá tenemos vidrio unidireccional, se hace debriefing, se hace todas esas cosas, pero tenemos un grupo que logré unir enfermería y medicina. Estamos haciendo un estudio en este momento de qué resultado nos da hacer juego de roles entre enfermería y medicina. Tenemos un grupo formado solo por médicos en reanimación. Las enfermeras, como tradicionalmente lo hacían, formando su grupo de enfermeras. Ahora, ¿qué hicimos? Constituimos un equipo para formar a un grupo de estudiantes vistos desde la enfermería y la medicina en conjunto, y estamos analizando cómo hace el desempeño del juego de roles cuando son formados interdisciplinariamente, que esa es otra cosa que tenemos que trabajar curricularmente. El individuo no está solo en la reanimación, o sea, cuando lo estamos formando como médico, tiene que saber el espacio de la terapeuta respiratoria, saber el espacio de la enfermera y saber todo esto.
Cuando lo formamos aisladamente, ni siquiera cuenta con el resto del equipo de trabajo. Entonces, fíjense que todo es muy estructural y depende del nivel de formación. Tal vez para otra persona que trabaje aislada y esté en otro espacio, pues le puedo dar unas técnicas básicas y no tiene que estar pensando en un contexto clínico como lo haría en la formación del médico. Entonces, la propuesta es definir el perfil. Lo otro, tener en cuenta dentro del proyecto educativo del programa qué quiero lograr a través de esto con la reanimación. Buscar esos núcleos problemáticos y organizar curricularmente para que en cada estadio se esté dando. ¿Qué hacemos allí? En farmacología daban toda la farmacología como la dan a nosotros, grupo 1A, 1B, 1C. Cuando entró la simulación le dije, manejemos la parte de shock. Entonces manejemos 5 tipos de shock, que identifiquen qué tipo de shock tiene, es hipovolémico, es cardiogénico, es séptico, qué es lo que tiene el paciente, que administre la adrenalina, que vea el resultado de la atropina, que vea el resultado de esas 10 drogas fundamentales en esa primera instancia. Pero ya cuando entra a semiología y con medicina interna, ya él debe dominar eso, no me toca hacerle énfasis en eso, él comienza a mirar ya la enfermedad en conjunto, en qué situaciones, es que además es diabético y tiene sobrepeso y tiene un cuello corto y el tipo tiene insuficiencia renal. Es un pensamiento muy diferente a dele masaje, voltéelo y haga tres pasos que están estandarizados para una globalización. Entonces, lo que hemos tratado allí en la universidad es de darle el espacio de crecimiento y la secuenciación en reanimación. ¿Quién nos dice cómo hacerlo? El grupo de trabajo. De nosotros mismos salen esas ideas. Entonces debemos decir, hasta acá maneja vía aérea de esta manera, hasta aquí ya le doy esto otro, hasta aquí ya lo maneja y al final le coloco una simulación de alta fidelidad con un debriefing, que es una retroalimentación que se hace. Y termino ya con esto. La forma de aprender el adulto tiene que vivir la experiencia, pero necesita el espacio de reflexión. Eso es el ciclo de Kolb. Si no hay reflexión, no hay, pero además debe ir a conceptualizar. Entonces, vive la experiencia en simulación, después hace un debriefing, que no es usted por qué no hizo la defibrilación, usted por qué no hizo esto otro, no. Yo tuve la oportunidad de hacerlo allá con el grupo, creo que también estuvo el doctor, en Harvard y otro en Europa, y la idea es, no solamente por qué no desfibriló, a veces creen que sí, fibrilaron bien o lo que sea, y cuando se muestra el video se dan cuenta que no. La idea es buscar los frames, que llaman los norteamericanos, detrás de eso es, usted que estaba pensando para no hacer eso, o para sí hacerlo. Eso hace que crezca la persona sin yo necesidad de criticarlo y él es el que cae en cuenta. Es una técnica, no es solamente llamar a la gente y decirle usted no hizo, usted sí hizo, porque esa es la forma tradicional de la educación conductista. La idea es que él mismo caiga en cuenta de su error y después buscar qué estaba pensando para hacer o no hacer las cosas. Entonces va más allá del simple término y hay que comenzar a utilizar estrategias educativas para formar a través de la simulación. No es solo coger el simulador y darle un masaje cardíaco, intubar y hacer un sellamiento de vía aérea. Entonces, esa formación hay que transmitirlo al estudiante, buscar cuáles son los indicadores y la competencia específica y tener muy claro que esto es lo que da la seguridad psicológica que denominan en aprendizaje emocional. Cuando yo me equivoco una vez, aprendo del error y la próxima vez voy a llegar más confiado a enfrentar la realidad del paciente. Eso se llama seguridad psicológica, eso lo brinda la simulación clínica. Entonces, no es solo una vez hacer el escenario, como bien los decían los compañeros, no es una fila para hacer una vez un masaje, no. Él tiene que hacerlo múltiples veces, tiene que equivocarse, pero si es médico, tiene que hacerlo en un contexto clínico. Si es paramédico, hágalo en un contexto paramédico. Si es el de la ambulancia, pues hágale una reanimación con manos, eso es suficiente. Él no tiene por qué estar pensando que este tipo tiene insuficiencia renal, pero donde un médico no esté pensando que tiene insuficiencia renal, eso es criticable. Entonces, no es solo meterlo, sino tener la esencia, ver la secuenciación curricular, y creo que esa es la mejor forma, hacer una reforma alrededor del tema, que veamos la secuenciación con indicadores de competencia y mirar los contextos para hacer diferentes niveles de simulación y no quedarse solo con entrenadores por partes, utilizar paciente estandarizado, entrenador por partes y hacer alta fidelidad con vidrio, debriefing y todo lo que implica la alta fidelidad en simulación. Esa es la propuesta que ojalá se metiera en todas las universidades. Al final, ¿qué hacemos? Les damos un curso de asociación en el cual acuérdese que hay que hacer estos pasos, pero es que eso ya es un recordar de algo que está formado y tienen diferentes formas de actuar. Es como la visión de pronto de inclusión curricular de la simulación.